No tengo ningún documento, pero tiene su matiz político. Indiscutiblemente no nos hace ningún bien. Lamento infinitamente que se haya llegado a estos extremos. Pensé que podría quizás, con el intento que se hizo de un diálogo, quizás pudo haber sido una negociación abierta, no simplemente la ratificación de un documento ya preparado, que se le pudiese haber dado a las organizaciones sindicales que participan en la huelga más oportunidad para expresar y oír todos los criterios, porque nadie sale complacido, ni siquiera los mismos que firmaron el pacto apoyando el pacto de solidaridad económica, creo que se llama. Ahora están protestando. El mismo sector empresarial protesta luego de que le subieron el dólar al 10.30, de 7 y algo que estaba. Ahora piden que sea 11. O sea, habría que sentarse a negociar y a firmar, no a aceptar una cosa que no estaba quizás en el ánimo de todos aprobar. Eso no sé, me parece que pudo haber sido quizás un poquito más democrático la concertación. ¿Usted es partidario, senador, de que haya un nivel de concertación más amplio sobre la política económica, es decir, que se discuta de una manera más sistemática aquellos puntos que están pendientes de discusión, no solamente los aspectos compensatorios, sino, por ejemplo, aquellos aspectos en cuestionamiento, como cuál debe ser la política de emisión del Banco Central, o sea, el uso del crédito del Banco Central, cuál debe ser la política, el ritmo de la política de inversión pública? ¿Usted cree que esas cosas ya están discutidas? ¿Usted cree que debemos incluirla en una agenda de discusión que podría abrirse con los sectores, como usted señala, que están interesados en buscar solución a la problemática? Yo entiendo que debe ser todos los aspectos que han sido señalados como los causantes de los problemas inflacionarios, del problema económico, fiscal que tenemos aquí, deberían ser señalados y llegarse a un acuerdo que tenga que ver con emisiones de dinero inorgánico, políticas fiscales, arancelarias, pago de deuda externa, la misma reglamentación de la banca comercial, programas para empleo, de contrainflación, de producción agrícola, todo. No es simplemente o sea, aquí se ha querido parar la idea que tiene el gobierno de dinamizar la economía a base de construcción. Y se han hecho ya promesas de que no se va a seguir construyendo a ese nivel. Sin embargo, en una inauguración hace 2 días en los Alcarrizos, el presidente Balaguer dice que va a darle apartamento a toda la gente que trabaja y vivienda. Entonces, eso hay que reglamentarlo también, porque si hay unas exigencias de vivienda, yo entiendo que las hay, y es muy lógico que haya en la zona franca de los Alcarrizos y de toda posibilidad para los que trabajan ahí de vivir cerca, porque es una necesidad. Entonces, eso también habría que reglamentarlo, porque si vamos a seguir inaugurando zona franca y se van a seguir ofreciendo vivienda, además la que tiene el gobierno, entonces va a seguir el plan de vivienda, entonces vamos a seguir con los problemas que tenemos. Pero yo creo que el gobierno es el que debe darle la participación, porque si no se le da la participación a los otros sectores, el gobierno lo que puede es emitir un documento y entonces buscarse, siempre habrá quien lo firme. Yo le decía a un funcionario del gobierno, ¿qué hacen con firmar los secretarios técnicos de la presidencia, el asesor económico? Sí, con la firma del presidente solamente era la que se necesitaba ahí, porque es el presidente que emana esa política económica. Sí, demás, pero no es eso, es que se llegue a un acuerdo y que se respete. Quizás se hubiese evitado entonces la huelga, si eso se hubiera logrado. De la huelga, la parte económica, la parte política, ustedes saben muy bien que no se iba a parar, porque eso es una cosa que está ahí y está inclusive en un proceso donde se habló en un momento hasta de que Juan Bosch se iba a proclamar presidente de Santiago. Y toda esa clase de cosas. O sea, que usted le ve como dos cabezas a la huelga, sí, una cabeza política y una cabeza reivindicativa. Por lo menos la parte económica, porque indiscutiblemente ese apoyo que se ha hecho, se ha dado a la huelga, obedece a una razón. Es un apoyo donde la ciudadanía está manifestando. Yo creo que aquí en este primer programa, que me trajo inclusive mucha polémica luego, yo dije que había habido un voto de castigo. Esa huelga es una manifestación de los ciudadanos dominicanos de que quieren que se resuelva la situación. Eso no lo puede nadie. Ahora, la otra parte, la parte política de lo que perdieron y eso es otra cosa. Si hubiera sido solamente por la parte política, esa huelga no tiene tanta aceptación. Bueno, la mejor prueba de eso fue que el PLD llamó a un duelo cívico
después de la proclama y realmente no paralizó nada en la capital y en gran parte del país. En algunas zonas sí, en el Cibao hubo algún nivel significativo de protesta, pero en gran parte del país no. Es decir, que este no es un paro que tiene una connotación básicamente política, se puede deducir de esa realidad, sino económica. Y que fue detonado, como usted dice, por la circunstancia de que se intentó buscar un consenso en el Palacio que en vez de satisfacer creó mayores frustraciones. Usted mismo lo ha reconocido porque no hubo discusión, se fue a firmar lo que ya se llevó hecho el gobierno y algunos firmaron, siempre van a aparecer quienes firmen. Ahora bien, ¿sí? Esa medida que está tomando el gobierno es lo que todo el mundo ha pedido. O sea, se ha pedido que se eliminen los subsidios, se están eliminando, ahí tienen la gasolina a 11 pesos. Y la harina. Y la harina. Se ha pedido que se eliminen las emisiones inorgánicas, se están cortando los créditos. Se ha pedido que se congelen los precios, en eso se está hoy, veo que hay ya una amenaza de cerrar comercio. Eso también no es tan efectivo como la gente lo cree, y además se usa lo que se llama aquí el convoyaje, que obligan a una gente a comprar un producto para vender el otro. Aquí se obliga a bajar los precios. Si realmente dan una connotación, llevándose preso quizás 4 o 5 dueños de supermercados grandes, pero no son chiquitos sino grandes, o poniendo el país a producir para que abaraten los costos. O que el gobierno haga una cadena de supermercados populares, no de fila de gente confunda, esperando 4 o 5 horas y militares empujando, sino un supermercado con 15 o 20 productos, que también lo he dicho varias veces, sin ningún lujo, con un control, sin ningún robo, ni 10%, donde la gente vaya y compre un producto que el gobierno lo venda a un costo más un pequeño beneficio y compite entonces con los colmados y supermercados. Bueno, también en esa lista de precios, por ejemplo, se encuentran productos que han sido fijados, por ejemplo, el pollo en 7.60 creo, y ya hace semanas se vendía a 8.50, 9. De manera que lo de la congelación de precios es un poco verdaderamente discutible. Pero ¿cuáles son las...? Porque es verdad, senador, que se ha estado hablando de todas esas medidas económicas que en otras. Y también se está hablando de la necesidad de buscar compensaciones que hagan que estos ajustes no recaigan más pesadamente sobre los sectores medios y bajos, que son los que han visto degradarse mucho sus niveles de vida en los últimos tiempos. ¿Cuáles son esas compensaciones que usted cree que deberían ponerse en vigencia en un plazo, digamos, razonable, o que debieron haberse puesto en vigencia paralelamente a los ajustes? Yo lo hubiera hecho al revés. Yo hubiera primero aumentado los sueldos. 2 o 3 meses antes, para que la gente se sintiera bien. Y luego poco a poco, gradualmente, ir subiendo los productos y tomando las otras medidas. Yo creo que el aumento de sueldo, y hoy también dice la prensa que el Comité Nacional de Salarios no se reunió, el aumento de los sueldos tiene que venir, pero el sector privado está esperando que mane una directriz. Nadie ha tomado la medida, quizás una que otra empresa, porque no se sabe realmente qué va a pasar. Además, aquí hay personas que han sufrido aumento de sueldo, 3 y 4 aumentos de sueldo en este mismo año. O sea, hay empresas que han ido ya amoldándose a la inflación con aumento. Ahora hay que ver qué se va a terminar. Pero eso debía también haber sido hablado ahí y haber llegado... O sea, eso pudo haber sido también un punto del Pacto de Solidaridad Económica, Yo creo que sí, porque ahora todo el mundo está peor. Nadie tiene aumento de sueldo. Se dice que se va a hacer, pero no se ha hecho. Los precios se congelaron. De hecho, no sabemos si esa medida va a ser efectiva. Dice el secretario técnico que van a cerrar los negocios y que van a pedir a los gremios que están, que son sus miembros o que suban, que los expulsen. Eso es utópico, eso es una cosa que se ve que está totalmente fuera de la realidad. Hay que buscar otras medidas. Bueno, senador, ya estamos en un punto que las cosas han pasado. O sea, se firmó el Pacto de Solidaridad Económica en el Palacio Nacional, hay una huelga en el país, usted tiene un conjunto de ideas. ¿Cómo usted cree que podría desmadejarse la situación en este momento? ¿Cuál sería la iniciativa, especialmente del gobierno y de los empresarios, que debería de plantearse en este momento para tratar de recomponer el diálogo, vamos a decir, el diálogo perdido? Yo diría hacer una lista que la haga un imparcial de quiénes son los que deben participar en el diálogo y llamar desde ahora mismo a otra reunión, pero sin el montón de gente que estaba ahí, sino con la gente que realmente incide. Y entonces coger punto por punto, debatirlo, llegar a un acuerdo punto por punto y dárselo a conocer a la ciudadanía para que la ciudadanía también le dé su aprobación a ese pacto, a ese nuevo pacto. Pero ahí tiene que entrar todo, no es solamente algunas cosas, y ponerle fecha también.
O sea, ¿usted cree que tiene que haber precisiones Definitivamente. No puede haber generalidad en esto porque, bueno, está bien, vamos a suponer que pase la huelga ahora. Habrá que lamentar la muerte, veo que ya hay varios jóvenes muertos, pérdida de propiedad y ojalá que no pase más nada de ahí. Entonces ya se está hablando de posponer la huelga, o sea, ya viene otra vez la parte política. Entonces, ¿qué se logra con hacer esta huelga? Bueno, se logrará que el presidente de la República implemente las otras medidas que faltan, se logrará que el sector empresarial y el sector obrero entiendan o se pleguen a lo que ya se escribió. Esas son incógnitas que se pregunta uno, hay que ver también en qué actitud estará el presidente. ¿Usted favorece una iniciativa del gobierno? Yo favorezco una iniciativa del gobierno que hoy mismo se convoque, para tan pronto pase esta huelga, comenzar a hablar, pero bajo esos términos, no para hacer otra reunión más. Digo, eso es lo que yo opino, yo no sé lo que opinarán los que trabajaron en la elaboración de ese pacto. Yo no puedo tampoco acabar ni criticar eso, porque yo realmente no conozco qué es lo que se persigue en el fondo, ni qué fue lo que dio pie a eso. Pero yo sé, eso es lo que yo entiendo que se debería hacer, y creo que hay mucha gente que lo ha dicho. Por lo menos para que las personas que están preocupadas porque algunas cosas no se lograron, sepan si se les va a dar o no. Definitivamente, ya, esto no se puede, esto sí. Y que todo el mundo cumpla con ese. ¿Qué otra compensación usted ha previsto? Porque usted se quedó en el aumento de salario que, bueno, puede ser ya un 30% de los empleados públicos, por ejemplo, ya se lo comió nada más el aumento del gas propano, el aumento de la harina y el azúcar, se comió del transporte. Sí. Ahí se fueron los aumentos del sector público. Pero ¿qué otra compensación? La reducción de aranceles de productos que pagan mucho impuesto, productos que no son lujosos, ¿no? Reducción también de la modificación de la ley 59 del impuesto sobre la renta para que las personas puedan deducir más de la renta. Más allá de los 1.000 pesos. Más allá de los 1.000 pesos, que ya no es nada. Y que quiero que sepa que eso fue una lucha que tuve yo en la Comisión de Finanzas con la gente del impuesto sobre la renta, que no querían aceptar ni siquiera los gastos médicos. Como si aquí con 400 pesos una gente se vacuna. Aquí hoy. Es la renta, el recargo cambiario. Creo que también, que es lo más difícil de todo y lo que tiene este país en ese nivel de inflación, es la prima del dólar. Pero ya eso es más complicado. Reglamentación del régimen arancelario, reduciendo la demanda que hay en el mercado negro, que de hecho se está haciendo ya con algunas medidas que está tomando el Banco Central, con la previa autorización de la carta de crédito, podría quizás reducir la demanda de dólares en el mercado negro y por ende reducir el precio del mismo, porque sería un dólar que solamente se podría adquirir para fines de pagar deudas viejas o para viajar o para acapararlo, pero no para el comercio, que es el que realmente demanda más dólares. Y al reducirse la prima del dólar, indiscutiblemente que se rebajarían los precios de muchísimos artículos. Ustedes tienen en el Senado un proyecto que también podría ser parte de ese paquete compensatorio y que no lo han resuelto, que es el proyecto de la extensión del seguro social a los familiares, a los trabajadores. Ese proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados y ustedes lo tienen ahí todavía. Se terminará esta legislatura y no se habrá resuelto. ¿Usted cree que eso podría ser objeto también de una aprobación por parte de la nueva Cámara de Senadores? El seguro social, extenderlo a los familiares de los trabajadores, yo creo que es una cosa de justicia. Pero el proyecto que yo vi en el Senado es un proyecto donde el seguro social aumentaba la tarifa para pagar tanto más el empleado como el patrón. Y la intención del seguro social realmente era recaudar más fondos, no mejorar las condiciones de vida. ¿Y ustedes no lo modificaron, no hicieron Se puede modificar, ahora sí se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que la conformación del Congreso, ahora, por lo menos el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, que hay una mayoría de la oposición, va a hacer que algunas cosas se hagan, aunque todavía el Partido Reformista mantiene una precaria mayoría de 16 a 14. Cualquier senador, uno, del Partido Reformista que entienda que una medida no está bien y coincida con los otros 14, se tranca el juego. Eso en caso de que estén los 30. Porque muy pocas sesiones en el año sí, pero vamos a suponer que en el peor de los casos... Si es que alguna se dio con los 30. ¿Usted recuerda alguna de los 30 senadores? Quizá una o dos. Tal vez una, ¿verdad? O sea que no se puede contar siempre con 30. Pero también hay una cosa de estrategia. Sí. Usted puede
preparar a su gente, ¿no? Y más un partido, por ejemplo, como el PLD, que es un partido disciplinado, militante, y los dos PRD, puede prepararlo para un momento dado, tener una mayoría con la ausencia de uno o dos senadores que estén fuera del país o que estén enfermos, y que los otros no. Pueden llegar ahí y exigir, o sea, va a ser interesante. Bueno, pero el Congreso va a tener un papel aparentemente relevante, pero hay la tendencia a creer que el presidente va a tratar de gobernar, digamos, por decreto, disminuyendo la facultad del Congreso. Ya, por ejemplo, eximió del impuesto sobre la renta en el decreto, de que aumenta los sueldos de los empleados públicos, y esa era materia hasta ahora de legislación. Es decir, no corremos el riesgo de que ahora se disminuya en vez de fortalecerse el Congreso, dado la debilidad. Pero hay cosas que no pueden ser por decreto. Algunas pueden ser, pero otras no. Entonces, en las que no puedan ser, no tendrá la política arancelaria es un problema del Congreso en general, ¿no? Una modificación. No, la política arancelaria es totalmente por decisión administrativa, inclusive tomada por el mismo director de la aduana. El Congreso lo que tiene que ver es sí, pero con la modificación de las leyes. La ley 5911 que sí tiene... Sí. Para habría que modificarla. Tiene que ir al Congreso. Pero el Congreso tiene también sus maneras, porque un Congreso, vamos a decir, en contraposición con el Ejecutivo, podría también parar el presupuesto nacional. Usted como que no se va a sentir muy cómodo en el Congreso ahora, en esa situación tan precaria. ¿Usted está en disposición de librar una batalla política importante ahí? A mí me gusta... ¿O está de bajo perfil? A mí me gusta trabajar. Yo precisamente en la conformación ahora del nuevo bufete del Congreso, mucha gente me preguntó, senadores, amigos que repiten y un nuevo, que si yo aspiraba a ser presidente del Senado. Después de mucho ponderarlo, dije que no. Primero porque el que esté ahí va a tener que perder mucho tiempo, siendo el árbitro del debate, ¿no? Porque senadores que van a querer hablar, que van a querer... Y la labor es burocrática. Van a pedir la palabra y se saldrá ahí a las 11 de la noche. Y la labor burocrática del Senado. Entonces, después de pensarlo mucho, decidí que no. Yo tengo otra meta ahora en estos 4 años, que me van a mantener muy alejado de... ¿Por qué no avanza algo de esas metas un poco? Pero eso conocida, preparándose para la presidencia de la República, el senador. No, eso no, todavía no, pero tiene que ver con política, Yo sospeché eso. Sí. Yo pienso ahora mismo pasarme mucho tiempo en el interior del país. Yo quiero conocer los dirigentes del partido en el interior, quiero hablar con la gente del interior. Es a petición de ellos más que iniciativa. O sea, digamos como que usted ya tiene su base en el distrito, Sí. Usted ha ganado la senaduría 2 veces en el distrito, ya usted se siente ahí que ese es su ámbito, digamos, seguro, y va a buscar la conquista al interior. Y no lo voy a descuidar el distrito tampoco, vamos a fortalecerlo. Entonces yo me voy a mantener muy alejado de la capital en los días que no tenga Congreso. La parte empresarial mía la estoy reduciendo al mínimo, para que haya gente que puedan también ocuparse de esas labores, solamente conversando conmigo uno que otro día a la semana para yo dictarle las pautas. Entregar eso también a un grupo que tengo ahí y salir. O sea que usted va a estar, digamos que ya un 95% dedicado a la labor política a partir de este momento. En el Congreso, si bien no sé si podrán darse las grandes reformas en el ámbito económico y social, bien sí podía ser, seguro que podía ser una, digamos, una fuente o un ámbito para la concertación y la discusión política y la búsqueda de acuerdos políticos. ¿Usted ha descartado la posibilidad de acuerdos políticos, o si no acuerdos firmados en la política, pero de una política de reencuentro, de concertación, de búsqueda de consenso político, incluso para modificaciones políticas que creo que usted ha favorecido en otros momentos, con los demás sectores de la oposición? Sí, indiscutiblemente que en algún momento yo tendré que coincidir con muchos de los senadores de otros partidos, en el sentido de que hay modificaciones a la ley que nosotros empezamos a hacer, la ley electoral, modificaciones constitucionales, y también yo creo que es un deber para políticos de la edad mía que van a seguir en esta actividad, de tener más entendimiento con los políticos de nuestra edad de otros partidos, para que no se llegue a esas rivalidades que existen actualmente, donde más bien siempre hay una sospecha, siempre hay una
una suposición y siempre se hacen las cosas por negociaciones. Porque es que las metas nuestras son las mismas que tienen muchísimos dominicanos que están de buena fe aquí, las mismas que puedes tener tú. Yo creo que lo que nosotros queremos es que este sea un país mejor, entonces no se puede ver el que uno entienda que hay que hacer algo por el hecho de que eso sea una traición, una rebeldía o un acto de ingratitud, que es como se ve cuando uno toma una posición que no es exactamente la que otra persona quiere que se tome. Entonces yo creo que sí, habrá amplia coincidencia en algunos sectores, siempre respetando, por supuesto, la disciplina partidaria y también la lealtad que se le debe uno a un partido. Pero cuando haya posiciones donde uno tenga que asumir por creencia y donde haya realmente un criterio de que es una cosa que hay que hacerla así, pues ahí uno también tendrá que decir no y explicarle al pueblo dominicano el porqué, para que no se vaya entonces a entender otra cosa, que es lo que abunda aquí. Senador, en este momento de dificultad... Cuenta. Yo creo que el empresariado dominicano, contrario a lo que se dice, no es tan culpable de lo que está pasando aquí. Yo oigo casi todos los días al señor Isaac Conde, el presidente de la Asociación de Empresarios de Herrera, asumir posiciones, ataque al gobierno. Lo vi en la televisión cuando se estaba firmando el pacto. El sector empresarial, a mi juicio, el sector empresarial moderno, no desea aquí establecer condiciones para explotar a la gente, como dicen un sindicalista que estaba hablando el otro día ahí, que los empresarios son, qué sé yo, que pulpos sanguinarios. El sector empresarial lo que quiere aquí es siempre tener, claro, más ganancias, pero también tiene otras metas en la vida que no son esas. Tiene metas en la vida de aumentar el volumen de sus ventas, de que su personal se sienta bien y de cooperar en lo que se pueda al desarrollo y a la mejoría de los ciudadanos. Eso es lo que yo entiendo, eso es lo que hago yo. Y hay muchísimas personas. Sin embargo, el sector empresarial estaba protestando por una serie de medidas que el gobierno había tomado. Sí, el asunto de que no se definían claramente las reglas sobre el asunto cambiario. El sector hotelero protestando con razón de que ellos no podían, si no le daban los dólares, entregarlo al 7 cuando estaban vendiéndolo al 11. Esas eran las cosas que yo entendía que había que sentar definido. Pero que el sector empresarial, el mismo presidente acusa a los empresarios de especuladores. Los especuladores son esos vivos que andan ahí, que a veces tienen gente dentro del gobierno, que compran arroz y lo llevan a un almacén, o compran azúcar y lo guardan en la frontera para pasarlo, o que se valen de un funcionario del gobierno para conseguir permiso de molino dominicano y acaparar la harina. Pero esos no son los empresarios dominicanos que deberían participar en eso debería estar participando en un diálogo en la cárcel de La Victoria. Pero ellos saben quiénes son y ahí lo tienen y lo apoyan y los mandan a buscar cuando hay huelga también. Lo mismo que aquí hay sindicalistas que cuando hay huelga van allá al Palacio Nacional para que le den exoneraciones de motores, repuestos, gomas, autobuses y después las venden por ahí. Y ellos saben quiénes son, pero los mandan a buscar y los usan. Eso no puede estar además y además eso no evita los paros. Eso no evita, los paros tienen decirle al sector empresarial que es el culpable, que eso no es verdad, eso yo no lo acepto. Yo no, como empresario, yo no lo acepto. Habrá por ahí quizás 2 o 3 empresarios de esos viejos de antes, que han venido de otros países, que tienen un afán de lucro tremendo y que no perdonan, y tienen a la gente trabajando como si fueran esclavos. Pero ahí hay leyes también que protegen a esa gente. Aquí hay que hacer de todo, esto hay que voltearlo, la isla hay que voltearla, como dice el libro de Balaguer. Pero también es verdad, senador, que ha habido gente que ha especulado muy fuertemente en estos días con los precios. Pero claro. Y ha hecho aumentos violentos de precios. Por ejemplo, el gas propano estaba para venderse a 50, las 100 libras, 50 pesos. Y hay quienes están cobrando 65. No solamente el gas propano, hay muchísimas cosas. Y entonces todo el mundo abusa. Los choferes de carro público, cuando se firmó el pacto, subieron el precio de los vehículos de concho. Yo le pregunto a la gente mía que trabajan conmigo siempre por la mañana, que me den novedades, ¿no? De qué sucedió en el barrio.
Y lo primero, bueno, ya subieron a 2 pesos, creo que un pedacito, 10 o 15 pesos. Pero, ¿por qué no hay un sistema de transporte colectivo eficiente para que entonces esa gente suba sus 2 pesos, pero la gente se puede montar en un autobús que no lo suba? Pero tampoco las autoridades han dictado una resolución sobre los precios del transporte. Subieron los combustibles, pero se le olvidó esa parte. Es así, pero que eso también tenía que haberse tomado en cuenta. Ahora, si usted va a prohibir una cosa, usted tiene que estar preparado para sancionar, porque simplemente coger uno de ejemplo, ¿no? Cuando se meta preso a uno o dos de lo que se señala como violadores, los otros entenderán. Pero si eso se logra por otra parte o con un padrinaje, una cosa, pues... ¿Cuál es el aumento de sueldo que usted propondría para el sector privado? Bueno, yo creo que un 30% es un aumento sustancial. Yo creo que... Sobre un salario de 700 son 210 pesos. La inflación que va a llegar salario aquí, mínimo. Sí, la inflación que va a llegar aquí, sí, pero por ejemplo, yo tratando en la empresa de nosotros no estamos con el salario mínimo. No, pero digo porque a lo mejor eso es en las empresas que pagan mejor, bueno, puede ser más que suficiente un 30, a lo mejor en algunos casos ni siquiera un 30, a lo mejor en algunos casos lo ha aumentado ya. Hay empresas también que no aguantan, no resisten eso. Sí. Pero yo te digo que es un aumento sustancial, un 30%, aunque la inflación, el índice inflacionario de aquí llega casi al 60%. Ahora hay que tomar en cuenta también si ese 30 va a ser a partir de ahora, diría yo, y todos los aumentos que se han hecho desde enero para acá. Si se computan o sí, no. pero yo diría que si se puede, que se le dé el 30 de lo que hay ahora. ¿Cómo de lo que hay ahora? Sin lo que se ha o dado sea, que antes, no se tome en cuenta lo que se haya aumentado en el año. Para que sea realmente un 30 del sueldo actual. Ah, del sueldo Sí. actual. O sea, habrá gente que por podrá, la inflación de ahora. Sí, le podrá representar un 50, un 60% de aumento. Bueno, si el transporte ha aumentado 75 centavos, en algunos casos un peso, y el promedio que tiene que tomar alguien para ir y volver son 4 vehículos, está gastando de 3 a 4 pesos diarios más. Ahí nada más hay que calcular entre 90 y 120 pesos. Y si usted le calcula que un galón de aceite subió 24 pesos, una familia promedio usa 2 galones al mes, ahí van 48. O sea que entre esos 2 renglones, en el menor de los casos del transporte y consumado el aceite, le daría 138 pesos. Y si es los 4 pesos de transporte, 120 y 48 de aceite, da 168, solo en aceite y transporte. Y un 30% al salario mínimo son solo 210. Yo creo que si le metemos todo lo demás a azúcar, por ejemplo, el azúcar ha subido 1 peso casi la libra. Y una familia promedio debe consumir en el mes por lo menos 15 libras de azúcar, ¿verdad? Media libra diaria. Si tú sigues sumando ahí, tú vas a llegar a un aumento de un 500%. No, lo que estamos diciendo es que el 30% no cubre ni siquiera los aumentos de ahora, ni siquiera eso los cubre. Bueno, está bien, pero si, también hay una cosa, si se buscan alternativas para que pueda bajar eso que está ahí, el azúcar y el transporte, se puede hacer. Si se aumentan los sueldos... Mientras se llegue esa alternativa, usted sería partidario de que aumentáramos el salario un 50 o 60% y después lo rebajamos, ¿verdad? Claro, cuando vengan esa buena alternativa, lo bajamos al 30. Si lo aguanta, peor es que esa gente se tiren a la calle por no poderle pagar su sueldo. Yo creo que el sector privado sí ahí podría jugar un papel en tratar de conseguir un consenso de hasta dónde se podría llegar y que lo hagan ellos internamente, cosa de que no se utilice como arma demagógica de política. Pero, por ejemplo, en la empresa nuestra, y de aquí voy yo a una reunión ahora sobre eso, hay ya proyecciones de aumento. Y hay otra cosa también. La situación económica actual y lo que va a venir aquí con esta medida, vamos a entrar en un periodo de recesión. Y es posible que eso también conlleve un despido de empleados. Entonces, ese aumento salarial... O sea, usted es partidario que no haya despido de empleados. Bueno, aquí va a haber que despedir empleados, muchas empresas van a despedir empleados. Oye, entonces, ¿dónde está el sacrificio del sector empresarial? No, pero el pacto de solidaridad económica. Pero cuando tú tengas una empresa que no es rentable, porque no consigue azúcar, vamos a llamarle, o harina, y tienes empleados ahí, o no puede importar porque hay medidas prohibitivas, ¿qué es lo que tú pretendes? ¿Que los van a dejar trabajando ahí sin que tenga función? Bueno, al paso que vamos a concluir entonces que la política económica de su gobierno ha sido verdaderamente... No mi gobierno, no, el gobierno del presidente Balaguer, no mi gobierno. Pero es de su partido. De mi partido, sí, pero no de mi gobierno. Sí, de su partido, quiero decir. Pero yo lo que te quiero decir, Juan Bolívar, es que eso se puede resolver.
y las alternativas que ofrecen otros. ¿Y por qué usted no trabaja más activamente en eso? ¿Y qué en más vez tú de quieres ir que para yo el haga por Dios? interior, ¿Y qué más tú quieres que- dedicarse un poco a que estas cosas se recomponga un poco el panorama del diálogo y de soluciones pues, económicas concretas? Usted que tiene experiencia en el mundo financiero, en el manejo de situaciones delicadas. Yo lo más que puedo hacer es sugerir cosas, yo no tengo la potestad de hacerlo, ¿no? De lograr que Usted sea. es un hombre con una buena avenida con el presidente Balaguer, Sí, una buena pero, relación, un yo buen y camino. y muchísimo más, porque el presidente Balaguer tiene muchos asesores buenos ahí, y ellos pueden también decirle las cosas. Pero yo lo que quiero es que tú no me eches la culpa a mí. No, no, de ¿Verdad? ninguna manera. Ni tampoco, ni tampoco. No lo interpretes ni así, no, tampoco. yo- Estamos dilucidando el problema Sí. económico nacional y Ni buscando tampoco una, que una digamos que perspectiva todo de se ha hecho solución. tan mal. Aquí lo que hemos tenido es un calentamiento de la economía que ha conllevado eso. Ahora se está frenando y ahora el freno es malo. Entonces, ¿qué decimos? Que seguimos igual, que sigan emitiendo inorgánicos, que sigan haciendo edificaciones y sigue subiendo todo. Yo creo que es una medida quizás tomada en un momento no propicio, pero también porque hay una presión. Porque el primero que no quería hacer nada de eso, yo entiendo que es el presidente Balaguer. Porque el presidente Balaguer sabe muy bien que ese programa de subsidio que él ha tenido, específicamente para productos como el azúcar y la harina y eso, es para precisamente abaratarle el costo y que la gente lo pueda adquirir. Al imponerse la eliminación de esos subsidios y de la gasolina y el gasoil y esas cosas, pues es porque hay una fuerza que está exigiendo eso para poder darle paso a otras cosas. Y eso estamos hablando, claro, Fondo Monetario, etcétera, etcétera, ¿Y Banco usted Mundial. cree, verdad, en el subsidio? ¿No será que los asalariados y los empresarios y todo el mundo ha estado subsidiando una política que degrada el peso de día en día y lo ha devaluado? Porque hace un año la gasolina no costaba como ahora, sea 50 centavos de dólar, hace un año costaba $1 y pico. Pero el subsidio O sea, no ha habido ningún subsidio. El subsidio entonces. le llamo yo, el subsidio puro y simple le llamo yo, a coger y tener que recurrir a fondos o a una política de precio que no va acorde a los costos. El subsidio le llamo yo también a la CDE, aunque tú puedes decir, bueno, ineficiencia, pero es subsidio. Y subsidio es cuando una gente no paga la luz, ¿verdad? Y recibe energía eléctrica, eso es un subsidio. Y también es un subsidio cuando le ponen un gancho a una industria para que el cortador vaya más lento, eso es un subsidio también. Pero ¿quién lo paga? Todos lo pagamos, todo ahí. Eso es un robo ya. Pero Eso es un lo que yo robo. me refiero al subsidio es de que tú dices, bueno, Como la gasolina, o sea, el costo de un galón de gasolina, el costo real de un galón de gasolina, son... un año la gasolina no podrá estar a 11 porque ya eso volverá si el peso se sigue devaluando en la velocidad que lleva, dentro de un año tendremos que ponerla a 20. Entonces, ¿seguimos subsidiando la gasolina o es que estamos devaluando la moneda por una política económica errada? Bueno, la moneda yo creo que no se va a devaluar. Si siguen con esa medida, el peso dominicano no tiene ya mucho para dónde coger. Sí, siguen con las medidas, porque ya eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que dicen los manuales de economía, que es lo que hay que hacer para resolver la situación que estamos viviendo. Entonces, los que clamaron porque hubiera una reglamentación en la economía, tienen que apoyar todas esas medidas. Yo lo que, mi tesis es de que las medidas debieron haber sido consultadas con más especificidad, o sea, que fueran claramente debatidas primero y luego llegar al Consejo para evitar la huelga económica. La parte política, yo eso se sabía que venía. Entonces, de ahí para adelante, tratar de fortalecer el peso dominicano. Porque es que todo es la inflación, y en periodo inflacionario lo que sucede es que eso se acelera más. O sea, si la gente ve que mañana puede haber una posibilidad de que el peso se ponga, se devalúe más todavía en relación al dólar, que es como nosotros lo comparamos aquí, o que los precios sigan aumentando, la gente va a hacer cosas para tratar de prepararse para esa situación. Y entonces se subirán los productos antes de que inclusive hagan los pedidos. Ya no del costo de reposición, sino el costo especulativo que puede tener. Y así el que trabaja pedirá. Yo estaba ayer tratando de conseguir un montacarga que me fuera a levantar una maquinaria de una industria cerca de donde tenemos nosotros la planta de naranja, de jugo de naranja. Y se le pidió a la gente y lo que dijeron fue que no, que ellos no iban a hacer, no iban a trabajar. Y se estaban pidiendo por unas horas de trabajo, creo que eran 10,000 pesos, por unas horas de trabajo de un montacarga. Ya ese también está delante del 30%. Sí.
O sea, ¿usted cree entonces, usted ve posibilidad de que la política de ajuste discipline la economía dominicana en el mediano plazo, sí, por lo menos? Si se cumple con todas las medidas, si no hay violación, si no hay componenda, arreglo, eso disciplinará. Será un costo muy alto, pero va a disciplinar. Bueno, hemos tenido un debate interesante hoy especialmente sobre los aspectos de la política económica dominicana, sobre las perspectivas de esta sociedad, sobre las próximas actividades políticas del senador Jacinto Peinado, dirigente del Partido Reformista, a quien despedimos aquí con mucho agrado, porque ha participado de manera muy franca, muy sincera en este debate. Antes de marchar,